a centrar en las entrevistas con los candidatos como lo hacemos en este espacio. Vamos a conversar en los siguientes minutos y le damos la más cordial bienvenida al doctor Lauro López, quien es candidato a la alcaldía de Cuenca. Muy buenos días. Muy buenos días a los distinguidos radioyentes CW. Buenos días, Fernando. En efecto, en esta recta final, esperando a ese gran número, sorpresivamente, ese gran número de indecisos que todavía existen, tratando de llegarles con los mensajes, tratando de llegar a su pensamiento, a su inteligencia y corazón, con la finalidad de que reflexionen ese voto y que ese voto más que nunca ahora sea reflexionado. 13 días nos separan del 24 de marzo, cuando deberemos acudir los ecuatorianos en términos generales a escoger nuevas autoridades seccionales. Doctor López, usted ha sido señalado a través de las redes sociales como, de alguna manera, cómplice y quien ayuda a un plan maquiavélico, según nuevamente las redes sociales, a favorecer el voto a favor de Marcelo Cabrera. ¿Es así? Hay que recordar que usted fue militante y compañero de fórmula en su momento con Marcelo Cabrera. Yo fui uno de los fundadores del Movimiento Igualdad, fui su primer director, eso lo he dicho muy claramente. Pero asimismo, claro, esa página Anonymous, que es la que saca lo que se le antoja. Claro. Entonces, me vinculan como que si yo estuviera todavía en el Movimiento Igualdad. Yo en el año 2014 no opté ni por la reelección, porque yo me retiré de la política, prácticamente estaba retirado de la política, me retiré del Movimiento Igualdad, me desvinculé totalmente, de modo que durante más de 5 años he estado alejado de la política y yo no sé de dónde se inventan de que uno puede ser parte de un plan maquiavélico. El único interés que tuve para participar en esta elección es el colaborar con mi contingente, porque creo yo que los valores de la política hay que rescatarlos. Y a mí me da la idea, más vale que las empresas electorales son la antipolítica, que es a la que yo combato, así es que no tengo ninguna vinculación por esos lados. ¿Eso quiere decir que usted no aceptaría una invitación formal de Marcelo Cabrera en el caso de que de que gane las próximas elecciones para que usted forme parte de su equipo, quizá tal vez una colaboración externa de su trabajo? Mire, yo ya fui invitado, le voy a ser franco, esto no se lo ha dicho, pero ya que cabe la pregunta al momento le doy una respuesta. Yo fui invitado por Marcelo Cabrera para ser parte de su equipo durante la actual administración y no la acepté porque yo he estado retirado de la actividad política, me centré totalmente en mi actividad profesional, inclusive yo tenía la idea de no volver a incursionar en una candidatura. Pero las motivaciones de pronto vienen, los pedidos de algunos sectores ciudadanos vinieron y prácticamente me convencieron. Y como le digo, ha sido mi participación el realizar un aporte en el rescate de algunos valores que debe tener la política. Porque hay valores que yo no los puedo compartir definitivamente, a los que yo llamo la antipolítica. Porque la política bien llevada, téngalo por seguro, de que es una actividad noble, es una actividad humana, es una actividad de entrega al ciudadano, porque así es como yo lo concibo ahora, como un desprendimiento antes que el querer algo para mí. Y mi vida política ha sido esa, porque mi participación y mi vida política ha sido esa. Yo no me he beneficiado en lo absoluto de ninguno de los cargos en los que he estado anteriormente de elección popular, sino me he dedicado a mi trabajo. Eso quiere decir que fue una propuesta antivalores la que se le hizo a ustedes del Partido Igualdad. ¿En cuándo? Cuando se les realizó esta invitación. Tal como usted yo lo que he tratado siempre es rescatar los valores de la política, pero de pronto hay situaciones que no son muy normales. Por ejemplo, el clientelismo a mí me parece que es una antipolítica. Y uno cuando ve esas cosas, yo no puedo estar a favor. Cuando a través del manejo de la cosa pública, como es de un municipio o de una prefectura, se crean monstruos electorales con financiamientos que no se sabe ni de dónde viene el dinero, entonces ahí yo sí me preocupo porque digo, a esas invitaciones yo no quiero asistir. Doctor López, también días atrás, precisamente la semana anterior, ha sido emitido un comentario, escrito de manera oficial en las cuentas de redes sociales de la Cámara de Transporte de Cuenca, donde habla de la implementación de buses eléctricos y las propuestas que se hacen sobre esto
ahora que estamos camino a las elecciones del 24 de marzo. Entendemos, una de esas propuestas se enmarcaría dentro de su candidatura. Ellos dicen y enfatizan que no sería viable este tipo de propuestas. ¿Usted qué responde? Ellos están acostumbrados a poner las condiciones. Aquí la situación en Cuenca sucede que es los pájaros contra las escopetas. El concesionario, que es la Cámara de Transporte, le pone la condición al dueño de la competencia. O sea, eso no se ve en ningún lado del mundo. El que pone la condición al concesionario es el dueño de la competencia. Dice, yo necesito esto, porque Cuenca necesita esto. Cuenca necesita buses ecológicos, no chimeneas que anden por las calles. Entonces, esas propuestas ellos tienen que decir siempre que no son viables. Yo ya recuerdo, solamente le pongo cuando yo era miembro de la Comisión de Movilidad en el año 2010, recuerdo muy claramente conversaciones de ellos entre el 9 y el 14, no el 2010, entre el 9 y el 14, cuando le decíamos que hay que poner bus de mejor tecnología, siempre la cuestión era, no tenemos el dinero, eso es muy caro, que eso no puede. Claro, siempre ellos cuando no desean hacerlo, ponen todos los peros del mundo. Pero aquí en este caso, en el evento de que yo llegue a la alcaldía, la cosa va a hacerse, porque no van a poner las condiciones los de la Cámara de Transporte, sino el municipio. Eso no les gusta, pues, obviamente, porque es quitarles una parte de lo que han estado acostumbrados a hacer, que es lo que quieren, ¿no? Doctor López, en el efecto de que usted sea elegido, en el efecto de que usted sea favorecido con el voto ciudadano para la alcaldía de Cuenca, ¿estaría usted dispuesto quizás a considerar que el transporte urbano como tal pase a ser únicamente público? Como tal, hablo y me refiero a que ya no sean personas privadas los dueños de las unidades, sino el municipio, como sucede en otros países. Yo siempre considero que la conjunción de lo público y lo privado puede ir de la mano, pero siempre y cuando el concesionario no sea el que ponga las condiciones, sino que nos pongamos de acuerdo entre lo público y lo privado para poder tener un sistema de transporte que Cuenca necesita. No podemos seguir subyugados a la voluntad de ellos. Entonces, si ellos desean buenamente seguir siendo dueños de la concesión, entonces el municipio no tendría ningún problema en mantener esa concesión. Pero si ellos dicen, no queremos, no podemos, o cualquier pero que pongan para poner buses de tecnología que Cuenca necesita, entonces tenemos que crear la empresa municipal de transporte. Pero así de sencillo. ¿Cómo se puede entender el hecho de que los diferentes transportistas adquieran unidades Euro 2, Euro 3, Euro 5 como parte de los compromisos que tienen adquiridos mediante la ordenanza que fue aprobada en el Consejo Cantonal para nuevamente comprar buses eléctricos si ya han hecho una inversión con este tipo de buses? Tenemos que ir conversando, ir viendo. Lo que necesita Cuenca no necesita 450 buses eléctricos. Lo que nosotros estamos planteando es que el bus eléctrico se necesita para pasar por el centro de la ciudad, para hacer un eje ecológico junto con el tranvía. Porque sería ilógico junto al tranvía ponerle buses que están humeando. Entonces eso no tiene lógica alguna. Entonces decimos, necesitaríamos unos 50 o 60 buses eléctricos para pasar por el centro histórico y los demás buses que pueden servir como vías colectoras o por vías periféricas. O sea, no es tampoco la hecatombe, es simplemente el poner las cosas en su lugar en el momento en el que se requiere. Sobre el tranvía, ¿cómo mira Lauro López la vialidad, la existencia, el mantenimiento, el funcionamiento continuo de este sistema que, según se ha anunciado, ya estaría próximo a entrar a funcionar de manera comercial? Mire, sobre el tranvía hay algo que no se dice y no he escuchado a ninguno de los candidatos y sí me gustaría que pongan como parte en el debate. Si el tranvía sigue funcionando o va a funcionar como está, con todas las vías, con todas las líneas de los buses, tal cual como están compitiendo con los clientes del tranvía, el tranvía va a quedarse sin clientes. Es así de concreto. Si ponemos 4 vías paralelas al tranvía, no van a tener clientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es redefinir las líneas de buses para asegurarle una clientela adecuada al tranvía para que sea sustentable. De lo contrario, a la vuelta ni siquiera de un año vamos a ver los efectos de que no hay un rédito en el funcionamiento del tranvía, lo cual amenazaría su existencia. Entonces, al tranvía yo veo que la forma como le están haciendo que funcione al momento
es un cuesta abajo y un decir, esto va al fracaso. Como está el momento. Claro. Ahora, también se ha hecho una especie de análisis de las propuestas de los diferentes candidatos, tanto para la alcaldía de Cuenca como para la prefectura de la Suay. En esta suerte de análisis de los diferentes analistas, como por ejemplo, por mencionarle un ejemplo del doctor José Chalco Salgado, se ha dicho que varias propuestas de ustedes, en este caso, son demagógicas porque no se ha considerado el presupuesto que actualmente tiene el municipio de Cuenca y también las competencias que tienen los GATS y los gobiernos provinciales. ¿Usted se siente aludido con este tipo de análisis que se ha hecho? No, para nada. Aludido en lo absoluto, porque las propuestas que nosotros hemos hecho son totalmente aplicables, factibles. Inclusive dentro de la propuesta que hemos venido haciendo de los 7 focos infecciosos, como nosotros llamamos, 7 focos infecciosos que tiene Cuenca, que son 7 caras que Cuenca como que no quiere mostrarlas. Ahí hemos hecho hasta con presupuesto y decirles, mire, esto se arregla con tanto, que es más o menos de acuerdo al flujo económico que tiene el municipio. Y yo soy uno de aquellos que han venido diciendo que el municipio tiene serios problemas económicos. Y veo que después muchos de los candidatos han dicho, sí, el municipio tiene problemas económicos, tiene problemas de déficits, problemas de flujos de caja, etcétera. Claro, nosotros hicimos la cuenta desde el principio cuánto es lo que debe el municipio, que es mucho más de lo que el mismo alcalde lo reconoce. El alcalde reconoce 109 millones y resulta que el municipio tiene deudas por 143 millones. Entonces yo no me siento aludido en absoluto porque las propuestas que hemos hecho, ninguna es demagógica. Por ejemplo, si usted me dice remodelación de mercados, construir un mercado mayorista, construir un megamercado, construir y remodelación de mercados, eso tiene un costo más o menos para los 4 años de alrededor de unos 30 millones de dólares, que es un flujo factible. Si me dice, vamos a hacer 200 kilómetros de veredas, por ejemplo, en Cuenca, que vamos a tener las mejores veredas del país, ¿cuánto cuesta? Alrededor de 20-25 millones de dólares en los 4 años. Entonces, bueno, si el municipio no puede hacer inversiones de 5 años, 5 millones por año en veredas, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De un municipio que no tiene qué, ni para los sueldos? No, el municipio tiene dinero, pero ahí necesitamos entrar en un problema de austeridad para poder tener flujos adecuados para las obras que quieren hacer. Entonces, todos son factibles. Cuando decimos, hay que hacer una empresa municipal de transporte, por ejemplo, un capital de arranque, ¿cuánto sería para poder comprar alrededor de 50 buses eléctricos? Sería que la parte discutida o que ya la Cámara de Transporte empieza a decir que no podrían hacerlo. Para eso se necesita alrededor de 15 millones de dólares. Dineros factibles a través de créditos internacionales que para proyectos sustentables lo hacen. El BID, la CAF lo pueden hacer. Para esos proyectos lo hay. Para veredas es lo mismo. Para proyectos que son de reversión, autosustentables, pagables, se les pone un financiamiento adecuado y esos créditos pueden fluir. A esta hora de la mañana conversamos con el candidato a la alcaldía, el doctor Lauro López. Doctor, ¿cuál es la realidad que usted ha investigado y seguramente estará dentro de sus propuestas de Etapa? Muchos actores políticos hablan de que la situación de Etapa es crítica, de que no es como se nos vende en el discurso oficial. Incluso otros candidatos han sido de alguna manera desmentidos por el gerente Boris Piedra. ¿Cuál es la realidad de Etapa? Yo vengo denunciando desde hace 10 años casi. Desde que fui concejal en el 2009 al 14, vengo denunciando que Etapa tiene problemas serios en lo económico, muy serios, y siempre han sido las grandes desmentidas de parte de los funcionarios de Etapa. Etapa tiene deudas por alrededor... ¿No hay superávit? ¿Superávit? No tienen superávit. La realidad de Etapa es siempre medio similar a la que es la del municipio. Es decir, en deudas... Bueno, el municipio ahora le superó en deudas, porque Etapa actualmente tiene un presupuesto alrededor de 140 millones de dólares, de los cuales ellos en flujo económico tienen alrededor de 85 millones de dólares en ingresos por internet, por agua potable, por telefonía. Y de ello, en deudas, están alrededor de los 90 millones de dólares. Es decir, es una empresa también que está bastante endeudada. El que esté al momento, digamos, en una situación crítica, como para decir va a dejar de funcionar, yo creo que no es para tanto, pero que tiene problemas económicos serios de Etapa, sí los tiene, porque tiene un problema, tiene un gasto corriente que llega alrededor de los 52, son medio similares entre Etapa y el municipio.
un gasto corriente alrededor de los 52 millones de dólares, versus ingresos que tiene alrededor de 80 millones de dólares. Es decir, que apenas les queda 28 millones de dólares para hacer inversiones y pagar deudas. El resto, cuando hace algún tipo de obra, son con empréstitos, con créditos, al igual como hace el municipio. Es decir, son bien parecidas las dos realidades. Otra de las empresas que también tiene a su cargo la generación de empleo de manera lateral es la empresa de desarrollo económico. Hemos visto que durante estos últimos años se han realizado una serie de ferias en diferentes espacios y también en el portal regional de artesanías. ¿Qué es lo que haría usted para que esta empresa se potencie y dé más cobertura para las personas que se involucren con esta entidad municipal? Los resultados que va dejando la EDEC son malos. Desde el periodo anterior, cuando fui concejal, yo ya la había fiscalizado y había dicho que la EDEC no va a nada, no hace nada. O al menos procura medio tapar sus falencias a través de algunas ferias o de algún emprendimiento de tipo artesanal. Nosotros lo que queremos es reenrumbar eso y vamos a hacer una reforma total y profunda a la EDEC para que se convierta en la gran emprendedora de los emprendimientos de jóvenes y de personas del sector marginal. Es decir, no vamos a entrar a decir vamos a desarrollar la gran industria, porque la EDEC fue creada para crear la gran industria en Cuenca. Y vemos que ese eco no existe. No existe. Más bien las empresas tienden a irse de la ciudad de Cuenca por los precios demasiadamente elevados del suelo industrial. Entonces, lo que sí vamos a tratar es, a través de un plan de ordenamiento territorial adecuadamente realizado, porque Cuenca no tiene un plan de ordenamiento territorial, entonces definir las zonas en donde puedan emplazarse las empresas, es decir, dotar de suelo industrial a Cuenca con la finalidad de que eso disminuya por lo menos en algo el costo. Y si así las empresas no vienen, entonces estamos hablando de que Cuenca no es un lugar atractivo y tenemos que dar un giro entonces y volver a la EDEC, más vale una emprendedora del microcrédito. Porque yo pienso que por ahí el gran potencial para los jóvenes, para las personas marginadas, para aquellos jóvenes que salen recién de la universidad, es la gran oportunidad de poder emprender. Entonces la EDEC se convertiría en la captadora de proyectos de microemprendimiento, la asesora de los proyectos de microemprendimiento y la que busque los sistemas de financiamiento. Estamos buscando la manera legal de ver cómo es posible ligarla a la EDEC con instituciones financieras o con una institución financiera propia para poder accedan a esos microcréditos. Finalmente, doctor López, nuevamente las redes sociales y en estas campañas, por cierto, han sido prácticamente un caldo de cultivo para todo. Se acusa al actual alcalde Marcelo Cabrera, quien se encuentra con licencia por la respectiva campaña política, de nepotismo. Si esto se da en la actual administración, hecho que no ha sido ni desmentido ni tampoco aclarado, ¿cómo usted, en caso de ser favorecido por el voto ciudadano, lograría erradicar esta práctica que no data de un gobierno local como es la alcaldía, no de una otra entidad, en general se da a nivel país? Nosotros venimos proponiendo que ni siquiera los cargos de gerente, los cargos de dirección municipal, los cargos principales sean de cuotas políticas, por ejemplo. Ni siquiera cuotas políticas, eso venimos proponiendo. Sean cargos que se provengan de la misma sociedad civil, de la misma ciudadanía, para poder elegir carpetas de los mejores perfiles. Eso venimos proponiendo. Y eso es lo que haríamos. El gerente de etapa no sería el político tal o la persona que ha estado en una campaña electoral con el alcalde. Para nada. Tenemos que elegir de la ciudadanía a los mejores técnicos. Lo que queremos es tecnificar y ciudadanizar la administración. Si eso decimos nosotros en el ámbito político, los familiares tienen que estar totalmente más lejos todavía del alcalde. Por eso yo siempre he dicho, mientras más cerca al poder esté un familiar, su familia cercana tiene que ser la que más se aleje. Porque justamente este tipo de cosas no se ven bien ante la ciudadanía. Marcelo Cabrera no ha podido ni siquiera negar estas situaciones. Y además, de acuerdo a los cargos en los que se han dado, sí, hay una vinculación directa entre familiares cercanos y entre familiares políticos.
Muchísimas gracias, doctor López, por su tiempo. Seguramente tendremos oportunidad en estos últimos días que nos quedan, previo al silencio electoral, de conversar nuevamente con usted. Le agradezco mucho y solamente decirle a los ciudadanos que nos hemos conocido en esta campaña, con los ciudadanos, un poco más. Decirles que yo no les he mentido, no he ido con propuestas demagógicas, he planteado todo aquello que es posible, he respetado a los ciudadanos, no acercándome con dádivas ni regalos buscando el voto. Solamente he acudido a su corazón, a la inteligencia de las personas, buscando una reflexión, como lo volvemos a hacer hoy día a través de estos micrófonos, para que voten adecuadamente, y decirles que el 24 de marzo tenemos la oportunidad en las urnas de rescatar el municipio de las manos de los políticos y para administrar a los ciudadanos. Muchas gracias. Amigos oyentes, continuamos en breve. Estaremos más adelante con las respectivas denuncias, además también dando a conocer sus opiniones, que por cierto ya nos han empezado a llegar y con gusto las compartiremos al aire en un bloque más adelante a través de la línea convencional 288-2178 y de la línea celular 099-514-1114. Usted tiene